Hola, hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días. En esta mañana quiero invitaros a compartir el capítulo 23 y el capítulo 24 del libro de Números. Aquí encontramos y seguimos de alguna manera con la historia del profeta pagano llamado Balaam. Y el capítulo 23 pasa algo muy extraño, muy extraño. Hay dos oráculos pronunciados por Balaam. Barak, rey de Moab, le había contratado a este profeta pagano para que maldijese a Israel. Pero indudablemente Balaam estaba total y plenamente comprometido con repetir lo que Dios le dijera. ¿Sí? Como consecuencia, lo único que podía hacer Balaam era bendecir a Israel, a pesar de que se le pagaba para que dijera lo contrario. Pero él se había comprometido en algo. Lo que Dios le dijera, eso él iba a decir. Y es muy interesante porque inicia el capítulo diciendo que se ofrecen 7 becerros y 7 carneros para el sacrificio. Y esto lógicamente los paganos lo hacían de alguna manera como esperando el beneficio de los dioses a los cuales ellos invocaban. Pero lo extraño es que los 7 tiene toda una connotación bíblica y el hecho de que sean carneros y becerros son los animales citados en el Levítico como aceptados por Dios para el sacrificio. Y además se ofrece esto y Balaam dice que espera que Dios le responda. Es una cosa muy, muy, pero muy extraña, ¿sí? Y es notable también de que a pesar de que fracasaron en varias oportunidades en su deseo de maldecir a Israel, Balaam y Balac siguieron intentándolo y lo hicieron en varias oportunidades, ¿sí? El ritual se repite en este capítulo en 2 oportunidades, pero el resultado es siempre el mismo, siempre el mismo. En lugar de maldecir a Israel, Balaam lo bendice, porque él era pagano, pero tenía una enorme, enorme capacidad de discernimiento espiritual, ¿sí? Tanto para el reino de las tinieblas como para el reino de la luz, ¿sí? Y de alguna forma, en este capítulo 23 hay un detalle muy interesante entre los versículos 19, 20 y 21, ¿sí? Y indudablemente allí se afirma que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Un pagano, ¿eh? Un pagano está diciendo él. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Y uno dice, pero en los últimos capítulos que hemos visto del libro de Números, hay un sinnúmero de oportunidades en que Israel se queja contra Dios, hay mortandad. ¿Y cómo es que de pronto este hombre dice de parte de Dios, ¿sí? Total y plenamente sumergido en lo que Dios le estaba diciendo, dice, no ha notado iniquidad. Es decir, que Dios estaba en mentira, esto parece una broma, parece una broma, después de todo lo que hemos leído acerca de el pecado de Israel, acerca de la queja, acerca de la falta de fidelidad, la falta de esperanza en las promesas de Dios, eh, la desobediencia a los mandatos bíblicos. Y aquí dice, no ha notado iniquidad, ¿sí? Y la iniquidad es la repetición, la insistencia en un pecado. Y hemos hablado en varias oportunidades de la queja, y la queja, y la queja, y la queja de Israel. Pero para Dios no hay queja. Es muy interesante esto. Ni perversidad, deseos contrarios a la voluntad de Dios. Dios lo había sacado del desierto y ellos estaban deseando regresar a Egipto, ¿sí? Indudablemente, esto no significa que Dios ha pasado por alto el pecado o que Dios deseaba simplemente hacer quedar bien a Israel.
sino que Dios aceptó a Israel a pesar del pecado cometido, porque ese pecado había sido perdonado. Y había sido perdonado en más de una oportunidad por castigo y en otras oportunidades por la intercesión de Moisés. Balaam no podría bendecir a Israel porque Dios no se lo permitiría. ¿Sí? Y Proverbios 26:2 dice algo muy interesante sobre este punto. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. La causa de la maldición es el pecado. Es el pecado. Habiendo pecado, la maldición encuentra una plataforma sobre la cual apoyarse, pero en este caso es Dios mismo que interviene a favor del pueblo para que la maldición no le llegue. Yo creo que esto es de alguna manera una especie de um, profecía a la distancia del Nuevo Testamento, de Dios mismo defendiendo en Cristo a su pueblo. ¿Sí? Porque Romanos 8:1, el apóstol Pablo allí dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y esto me da la idea de que cuando nosotros damos lugar al pecado, se abre una serie de puertas, hay como un arsenal infernal que se viene en contra nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos la puerta al mal que Satanás desea hacernos en el momento que pecamos. Mientras no hay pecado, no hay espacio para la maldición. ¿Sí? Y en el capítulo 24 encontramos una cosa muy extraña, porque si bien en los capítulos anteriores estamos leyendo literalmente que la palabra del Señor fue puesta en su boca, en el capítulo 24 dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, como se menciona en los profetas, como se menciona en los patriarcas, en el libro de los jueces, prácticamente como si fuera un profeta de Dios, ¿sí? Y es muy interesante porque da algunas pautas muy extrañas en cuanto a la vida de Balaam, porque él dice que estaba en un éxtasis profético, no dice la palabra éxtasis, ¿sí? Pero lo demuestran las palabras que se utilizan, porque dicen que él estaba caído, ¿sí? No postrado como los profetas, él estaba caído, es decir, Dios literalmente le tomó y lo tumbó, ¿sí? Y dice que él profetizaba con los ojos abiertos, y es muy interesante lo que establece en esta profecía del capítulo 24, porque termina sencillamente recordando la promesa de Dios a Abraham. Hace referencia de que Dios lo va a bendecir y que va a ser de bendición para otras personas. Claro, lógicamente esto enojó de una manera total a Balac, que le había pagado para bendecir, para maldecir a Israel. Y claro, entonces se enoja con el profeta pagano y este, lejos de cambiar de opinión, repite su decisión y su perspectiva de solamente decir lo que Dios le dijera. Y lógicamente, en medio de ese oráculo, el versículo 17 habla de la estrella, profetiza sobre Jesús. Y claro, la vida de Balaam es un enigma. Es un enigma cuando uno lee la escritura sin discernir lo que hay por detrás, la exactitud de sus profecías, la sujeción mental y espiritual a la voluntad de Dios. Indudablemente, parecería que nos encontramos enfrente de un verdadero profeta de Dios, uno que sirve a Dios, pero esta no es la realidad de Balaam. Balaam es un pagano, Balaam es un mercenario de la fe. Balaam es una de esas personas a las cuales, indudablemente, por más milagros y profecías que traiga, debemos darle la espalda. Creo que la historia de Balaam tiene muchos puntos en común con algunos de estos
falsos profetas que andan dando vueltas y que, como decíamos ayer, este hombre tiene toda una connotación también en nuestros días. No creamos cualquier cosa, no corramos detrás de los milagreros. Busquemos literalmente al Señor y permitamos que su gracia nos ayude a caminar haciendo su perfecta voluntad. Nos vemos el día de mañana. El Señor les bendiga y gracias por acompañarnos.